Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales en la Cámara Peruana de Comercio Exterior. En esta oportunidad tenemos el curso de Habilidades Gerenciales, Unidad 4, Canales y Principios de la Comunicación. El tema que vamos a abordar de modo puntual es características del emisor, mensaje y receptor, responsabilidad y proceso de la comunicación. Entonces, para comenzar, revisamos la definición general de los procesos comunicativos, el emisor, el mensaje, el receptor, cómo confluyen estos actores en la comunicación empresarial, en la comunicación en el negocio, en la comunicación en la administración. Entonces hay un emisor, emite un mensaje, hay un contexto que está justo en el entorno que bordea el mensaje, el canal que está siendo utilizado, siendo priorizado por el gerente, por el administrador, y el receptor. Luego genera el proceso de feedback, de retroalimentación de la información. Entonces, todo este proceso lo tenemos que ver más allá de lo elemental. En esta figura nosotros podemos observar el proceso elemental de la comunicación. Sin embargo, ¿cuáles son las implicancias? ¿En qué redunda el proceso en sí y qué características tiene el emisor y el receptor, el mensaje en comunicaciones empresariales, en un proceso organizacional? ¿Cómo es que la comunicación capitaliza estos procesos de entrega de información? Entonces, este es nuestro propósito. Y tenemos que revisar de entradita cuáles son las características psicosociales que están envueltos en el proceso de comunicación organizacional. Entonces hay un estímulo, hay una necesidad, hay una instrucción que quiere ser comunicada, hay una orden que quiere ser comunicada, hay recomendaciones que quieren ser comunicadas. El gerente general quiere dirigirse a los subordinados con esquelas, con memorándums, y él tiene que tener como habilidad gerencial saber configurar ese mensaje, saber configurar esos códigos que llegue lo más limpio posible hacia el receptor. Entonces, si quiere ejecutar una orden, que llegue esa orden lo más conciso, lo más claro al receptor, sin ambigüedad, sin tampoco detenerse en el comunicado en aspectos sentimentales, en aspectos afectivos. Lo que queremos es la acción inmediata habiéndose decodificado el mensaje. Entonces, todo ese mundo cultural, organizacional, comunicacional está en la mente. Entonces, eso está en el dominio interno del gerente, del jefe. También en el dominio interno del subordinado, del operario, de la jefatura que se dirige a su gerencia, de una de las gerencias medias que se dirige a su gerente general. Entonces es todo ese cúmulo de movimiento interno. Por eso decíamos características psíquicas, características psicológicas de la comunicación. Entonces, todo ese peso psicológico, todo ese peso de procesamiento mental está al inicio del proceso de la comunicación en el emisor. Entonces, él genera precisamente aquello que nosotros vamos a verlo en los canales, en el papel, en las ondas telefónicas, en lo electrónico, vamos a ver, en el correo. Entonces, cualquiera de los canales que utilizara, que prefiriera el gerente, va a llevar ese mensaje. Y el mensaje está llevando el escrito, el modo como está escrito, el cuidado que tenga el escrito, fíjense, está transmitiendo un mensaje en las palabras, en lo verbal, está dirigiendo la orden, pero también hay aspectos no verbales, hay figuras literarias que están viajando, cómo hacer que ese mensaje, además de ser limpio, sea amigable. Ese mensaje, que es una orden,
que es una instrucción, que es una recomendación, que es una sugerencia, sea recibida de mejor modo por el receptor. Entonces, el mensaje verbal está en palabras escritas, pero también hay un mensaje no verbal. Está yendo en el texto, está yendo en los códigos y en alguna sutileza del lenguaje, está yendo a aquel mundo afectivo, aquella confianza del gerente con respecto al jefe de área o del jefe de área con respecto al operario. Entonces, o manejando los entornos, los escenarios, puede ir yendo un aviso de término de contrato y en qué términos está yendo ese aviso. Cómo es que llega finalmente al emisor y no provoca un derrumbe afectivo, emocional, sino más bien la comprensión de la medida, qué palabras están viajando, con qué tono, con qué connotaciones. Entonces, hay un mensaje verbal, hay mensajes no verbales. En una entrevista, el mensaje no verbal es mucho más visible, porque ya es el rostro, ya es el gesto, ya es el cuerpo mismo del gerente quien está comunicando. Y es el peso más grande de la comunicación humana. El 85% se está comunicando en no verbal. Solo en 15% en palabras se están comunicando. Y hay todo un cuerpo, todo un rostro, todos unos gestos que están comunicando 85%. Entonces, cuando viaja el mensaje al receptor, se ha de cuidar todo. El 15% verbal y el 85% no verbal. De ahí tenemos nosotros la percepción del mensaje. Puede ser un mensaje, digo, de despido del trabajo, o puede ser de finalización de un contrato. El mensaje puede ser tan abrumador, pero depende del 85% cómo el gerente capitalice ese canal no verbal y la percepción sea con esperanza, con optimismo, con ecuanimidad y no, digamos, con sobresalto, porque está llegando una carta de despido, está llegando mi contrato finalizado. Entonces, ¿en qué términos está llegando y con qué carga emotiva, con qué carga sentimental o con qué carga, digamos, de relaciones humanas está llegando? Entonces, para ser entendido, para ser asumido. Entonces, la percepción viene directamente ligada a esa carga de lenguaje no verbal y de lenguaje verbal también, por supuesto. No inhibe a ninguno de los dos, sino los dos están involucrados, pero nosotros sabemos que el no verbal es el 85%, es el mayor y es el que hay que cuidar, aun cuando el verbal es el que queda registrado, está en el escrito, está en el correo electrónico, está en la palabra hablada, pero hay mensajes no evidenciados, no queda registro, pero también tiene su peso abrumador al momento de la transmisión del mensaje. Entonces el receptor genera todo el movimiento de decodificar, de percibir, de entender, de comprender el mensaje, incluso generar un proceso de retroalimentación. Entonces, hace un feedback al emisor y entrega la respuesta. Interesante el movimiento, nada más en un escenario elemental. Y vamos a ir adentrándonos un poco más en los temas administrativos, en una comunicación organizacional, las implicancias de estas características en uno de los modelos que vamos a revisar adelante. Entonces, lo que estamos quedando claro es que en un movimiento de comunicación en la empresa, en el negocio, el emisor, todo él está dando a conocer un mensaje y el receptor, todo ella en este caso, está recibiendo el mensaje. Hago énfasis en todo él y hago énfasis en emisor, hago énfasis en receptor, porque son personas, es decir, hay intereses, hay inquietudes, hay voluntades, hay modos, hay toda una cultura de empatía, de escucha activa del emisor, que entra en interrelación con el receptor. Entonces, todas estas habilidades comunicacionales ha de cuidar y ha de entrenar el gerente, porque de esto depende la fluidez en la comunicación organizacional
el traslado de las informaciones oportunamente, de tal manera que la comunicación sea más bien una fortaleza de la estructura organizacional. Si nosotros no tenemos ese vehículo, no tenemos esa comprensión de la cultura del emisor, de la cultura del receptor, y no entrenamos esa cultura en el emisor, en el receptor, las fracturas en la comunicación nos pueden demandar grandes agujeros, grandes grietas en el proceso de comunicación. Entonces, todo aquello que es coordinación, todo aquello que es ejecución, todo aquello que es dirección, se colapsa por sí mismo. Entonces, tenemos claras advertencias de que los objetivos no se van a cumplir. Tenemos claras señales de que la meta está muy atrasada y la visión está muy lejos, se difumina en el escenario, en el horizonte, porque no se está caminando, no se está coordinando, no se engarzan los departamentos, no se enganchan las gerencias. Entonces, todo está fracturado y la comunicación es el sistema nervioso de la estructura organizacional. Entonces, no deberíamos permitirnos tener estos ruidos, estas estructuras fracturadas. Y esto precisamente lo componen las barreras comunicativas, problemas semánticos. Entonces, si no hay entrenamiento en el operario, en el jefe de departamento, en las gerencias de mando medio, en el mismo gerente general, en el mismo jerarca de la administración, si él no es cuidado, si él no es educado en las habilidades comunicativas, si él no es dotado de teorías, de conceptos, entonces problemas nada más semánticos, de significado, de interpretación, de connotación, nos van a crear la catástrofe en la comunicación organizacional. Entonces, por eso digo, entrenar, no solamente el operario, no solamente en habilidades de empatía, de escucha activa, sino también en cultura propia del emisor, del receptor, sea operario, sea jefe, sea gerente de mando medio, gerente de alta jerarquía, todos deben cuidar estas habilidades, estos conceptos, estas teorías, porque nada más un problema semántico nos puede fracturar la comunicación organizacional y pueden existir distorsiones perceptivas. Entonces yo tengo una percepción distinta a la que el mensaje se está transmitiendo. Entonces en el mensaje hay una idea fija, concisa, pero la connotación, la semántica, el significado mayor hace que el receptor entienda otra cosa. Una comunicación tan clara se crea ambigua, se crea duditativa. Entonces, no sabemos qué transmite, por qué. No se ha entrenado. Entonces, hay una distorsión en la percepción. El receptor es todo un cuidado que se ha de tener con él en las habilidades comunicativas como en el emisor. No, digamos, solamente restringiéndonos al operativo, sino todos los integrantes de la gerencia en la cultura de la empresa, en la cultura del producto, del servicio, todos tenemos que hablar el mismo idioma, quiere decir comprender la naturaleza de nuestros procesos, de nuestro servicio, los que intervienen, los procesos que están involucrados, todos tener la idea fija de lo que estamos tratando. Nadie genere ambigüedad, duda. Las distracciones físicas pueden existir como barreras comunicativas. Entonces, una conversación en medio del bullicio de las máquinas, una conversación en medio del bullicio de los rumores y de los chismes, una conversación en otros entornos, no en los necesarios, generar ese escenario, gestionar el espacio para afrontar las comunicaciones oficiales, formales, una, digamos, carta de despido, no se podría tratar el caso en el área del operario, en el área del jefe, en la jefatura, sino tendrá que ser en la gerencia, en una entrevista oficial, formal, porque estamos tratando una decisión mayor. Entonces, debemos evitar esas distracciones, esos ruidos, esos escenarios que no corresponden. Entonces, el gerente tiene que ser sutil, perspicaz en este sentido.
los jefes de área. Hay comunicaciones oficiales que requieren escenarios específicos, especiales. El espacio ha de ser gestionado de mejor modo. La selección deficiente de canales de comunicación. El gerente puede conformarse con todas las prácticas que tenía hasta el 2019 de que el memorándum era eficaz. Y el 2020 sigue con el memorándum. Entonces, él sigue entregando escritos. Fíjense, en un mundo virtual, digital del 2020, sigue entregando escritos con todo lo que significa el riesgo de recibir un comunicado de esta naturaleza en la pandemia. Entonces, en el 2020, el gerente hábilmente tendrá que priorizar comunicados electrónicos. Entonces, ni pone en peligro su propia persona, ni pone en peligro la recepción de algún escrito, algún medio con, digamos, peligro de contagio, sino más bien agiliza la información sin estos escenarios de riesgo. Entonces, priorizar, focalizar, preferir un canal a otro, depende del contexto, como ahora lo vemos, más fácilmente del 2019 al 2020, pero en otros escenarios, si todo fuera paralelo, parejo, entonces el gerente tiene que tener la perspicacia. ¿Cuál de estos canales es el que agiliza la información, es el que dota de mayor feedback, de mejor retroalimentación? Se emite el mensaje y ya se tiene la respuesta, se tiene la acción inmediata de lo que estamos esperando. Hemos dicho que tenemos que cuidar el entrenamiento, el coaching de el emisor y también del receptor, porque son dos personas que interaccionan en un proceso comunicativo empresarial. Entonces, las culturas tienen que estar equiparadas, equilibradas, tienen que estar vinculadas, porque el emisor seguramente, si es que nosotros hablamos de una comunicación descendente, el jerarca, educado, formado en la universidad, en el posgrado, tendrá un lenguaje, pero el técnico, el jefe de área, el operario, no tiene esa cultura. Cerrar esa brecha lo más posible, no digo igualar porque es completamente imposible, es una utopía, son dos mundos distintos ya vinculados, pero sí generar lenguaje común, una visión compartida, conceptos y teorías que se manejen en ambos espacios de emisor y de receptor. Entonces esas diferencias culturales, acortando la brecha, por lo menos en la empresa, en el negocio, los términos, las teorías, los conceptos, los procesos, entonces todos hablamos lo mismo, en el sentido de que manejamos el mismo idioma del producto, del servicio, todos entendemos la naturaleza de nuestro propósito. Entonces, entrenamiento, un coaching comunicativo aquí va a ser importante. Y los efectos de posición. Entonces, naturalmente un memorándum de un gerente general avasalla a un subordinado. Naturalmente, un comunicado de un jefe minimiza al operario. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta barrera comunicativa, sopesar, utilizar los medios de comunicación empresarial no con ese peso autoritario, sino quitarle el peso de autoritarismo, porque aquí no buscamos el poder por el poder, no buscamos avasallar por avasallar, es decir, no buscamos constituirnos en feudales, sino más bien lo que queremos es dinamizar la estructura organizacional. Entonces, si bien es cierto, viene de una jerarquía, pero ¿cómo minimizar esos efectos de posición? ¿Cómo minimizar esa carga emotiva que está? Viene un memorándum del superior. ¿Y cómo nosotros recibir de mejor modo ese comunicado? Porque naturalmente en otros espacios un memorándum del gerente general implica llamada de atención, implica despido, implica reducción de sueldos, implican medidas importantes que afectan al operario, al jefe de área. Entonces, se ha utilizado de modo natural en ese sentido para comunicaciones formales, oficiales y que afectan mucho a las personas. Pero no se ha gestionado en muchos de los casos, seguramente en otras empresas, en pocos de los casos, no se puede generalizar,
pero que el memorándum del jerarca, del gerente, venga no con despido, sino más bien venga con felicitación. Sería interesante, es la administración moderna. La administración moderna seguramente va a utilizar no solamente eh, la, el memorándum como un recurso de despido, un recurso de toma de decisiones graves, sino más bien un recurso como para felicitar, un recurso como para convocar a reunión, un recurso como para comunicarnos, quitarle el peso, el efecto de que es un jerarca quien está dirigiéndose y hay vasallos que tienen que obedecer. No, o sea, en la gerencia moderna ese efecto se tiene que sacar, por eso es una barrera comunicativa. Es la comunicación del gerente, sí, del visionario de la empresa, sí, pero no es, digamos, aquello que sobresalta al operario, sobresalta al jefe, sino más bien anima, motiva, felicita. Entonces se recibe del mejor modo todas las comunicaciones que vienen del jerarca. Entonces, de ahí vamos nosotros coligiendo, vamos entendiendo implicancias elementales entre el emisor y el receptor. Entonces, el canal que se prefiere, el medio físico por el cual se transmite el mensaje, los códigos que se están utilizando y la naturaleza, cómo se está utilizando, la connotación, cómo se está desarrollando y cómo está llegando el mensaje hacia el receptor. ¿Cuál es la intención y de qué modo está llegando? ¿Cómo se está cuidando esos términos en el escrito? ¿Cómo se está cuidando esos términos, esa redacción en el correo electrónico? ¿Cómo se está desarrollando esas palabras que vienen en feedback de emisor a receptor, de receptor a emisor en una entrevista? Entonces, sin duda, las implicancias son sumamente cruciales. Entonces, al fin y al cabo, ¿cuáles son las características del emisor? El emisor tiene una primera característica importante, que son los conocimientos de los cuales hace uso. Todo lo que el emisor sabe, todo lo que él tiene como cultura, si el emisor es un gerente, toda su formación académica, su formación universitaria en posgrado, lo tiene precisamente como punto de partida de la emisión de un mensaje. Entonces, toda esa cultura va a estar impregnada en esos 3 renglones, en 5 renglones que va el memorándum. Pero también las inquietudes, la visión que tiene de la empresa, la visión que tiene del departamento, la visión que tiene de la tarea asignada y toda su cultura, toda su formación en conceptos, en teorías comunicacionales, pero también en conceptos, en teorías organizacionales, está viajando. Su impronta, su liderazgo está viajando en 3, en 5 renglones. Todo su ser. Por eso el gerente, según cómo combine sus habilidades gerenciales, estará dando una impronta de su propia personalidad, su estilo de gerencia se está desarrollando en 3, 5 renglones. Entonces nosotros para conocer al gerente podríamos analizar nada más sus mundos comunicacionales. Entonces podríamos generar una revisión, un análisis de sus memorándums, podríamos revisar sus comunicados, sus esquelas, una grabaciones de sus entrevistas con el personal, con el gerente de recursos humanos, con el gerente de atención al cliente. Entonces, basta generar esas evidencias y nosotros tendríamos la noticia de qué tipo de liderazgo, qué tipo de habilidad gerencial se está desarrollando en ese gerente. Entonces, pero todo ese mundo está viajando precisamente en ese mensaje, en esas evidencias que van a quedar para la posteridad y para saber qué tipo de gerente ha tenido la empresa, por ejemplo, en los rastros, en las evidencias, en los escritos, en los correos electrónicos, en las llamadas telefónicas grabadas, en las entrevistas grabadas, nosotros tendremos ese rastro del gerente. Por eso es importante ese mundo cognitivo, ese mundo de la cultura del gerente, o también del operario, o también del jefe de área, ¿no? Depende de quién es el emisor del mensaje. Y la aptitud como una cualidad personal, no como, digamos, una conducta, sino lo que él dispone como fortaleza, piensa y siente con los hechos que ocurre, incluye el propósito y el fin del mensaje.
Entonces, cuán apto es para desarrollar estos procesos de comunicación, para entregar mensajes. Los códigos, ¿en qué términos está viajando? Seguramente para esto es necesario todo lo que tiene como formación, como educación, todo aquello que tiene como cultura, ¿en qué términos? ¿Cuál es el campo semántico? ¿Cuál es el campo hermenéutico que está viajando en 3, 5 renglones? ¿Cuán claro es? ¿Cuán conciso? ¿Cuán preciso? ¿Cuán oportuno? Entonces, porque no vamos a tener una comunicación de un gerente si fuera una orden, si fuera un requerimiento, si fuera una invitación a una junta, a una reunión, no vamos a tener 5 caras de memorándum, 5 caras de una esquela de comunicación. Solo tendremos 2 párrafos, 2 renglones, 3 renglones, 5, y estará todo lo que necesita para accionar, para tener todo aquello que él está promoviendo. Si promueve una junta en 2 renglones, en tales plazos, la junta estará hecha. Entonces, solamente requiere configurar los códigos. Entonces, cuán importante es definir esos códigos para que el mensaje sea claro, preciso, pertinente. Entonces, el mensaje es la expresión de información que se desea transmitir. Es aquello que está viajando al receptor. ¿Qué carga afectiva, qué carga emocional, qué teoría, qué cultura está detrás de esos 2, 3 renglones en el mensaje? Porque hay disposiciones importantes, hay decisiones graves que se están trasladando en 3 renglones, en 2 renglones, en 5 renglones de escrito hacia el receptor, hacia el operario, hacia el jefe de área o al gerente de mando medio. El contexto rodea al receptor en el momento de recibir el mensaje. El canal, ¿cuál de los canales va a preferir el gerente? ¿Y cuál debe, por la coyuntura, utilizar de mejor modo? Para que el mensaje viaje limpio, viaje específico y, sobre todo, accione lo que tiene en mente el gerente, lo que tiene en mente el jefe. Mensaje recibido, acción ejecutada. Mensaje recibido, acción iniciada. Entonces, tenemos los procesos en la producción del producto con seguridad, según esos 2, 3 renglones que se está emitiendo en la comunicación organizacional. El gerente tiene la seguridad de que todos los procesos se están dando, que la visión se va a alcanzar, que los objetivos se van a cumplir, que la meta se va a lograr. Entonces, está entregando instrucciones para asegurar esos procesos y él tiene realidad para precisamente desarrollar esos procesos. Entonces, las características del emisor, quien posee el mensaje, tiene algo que transmitir. Definitivamente, en el mensaje hay intencionalidad, hay voluntad, hay requerimientos, hay disposiciones, hay instrucciones, siempre está llevando algo. A veces cosas muy graves como despido, como finalización de contrato o como también inicio de contrato, también como inicio de una labor en la empresa, decisiones importantes como decisiones también solamente técnicas, solamente de recomendación, de sugerencias, están viajando en textos, en escritos, en llamadas, en entrevistas. El emisor tiene la capacidad de codificar el mensaje con esa cultura que él tiene, con esa sabiduría instalada en su proceso formativo, él desarrolla estos procesos. Entonces, codifica el mensaje de mejor modo, utiliza los códigos más pertinentes, los más necesarios para la comunicación del mensaje. Entonces, se accede a un canal de comunicación mediante el cual se transmitirá el mensaje. De él dependerá si falla el proceso, de él dependerá si se quiebra la comunicación, si no se entiende el mensaje, si se recibe pero es ambiguo, dudoso, no se ejecuta la acción, sino se tarda en ejecutar la acción porque no se comprende el mensaje, de él dependerá. Cuando en la comunicación uno de los elementos constantemente cambia de rol entre emisor y receptor, entonces se dice que es una comunicación de 2 vías bidireccional. Entonces, normalmente el gerente emite un
mensaje está esperando la respuesta del receptor. Entonces, casi siempre es bidireccional. Lo mismo el operario está entregando una comunicación al gerente, esperando siempre su respuesta. En la empresa siempre estamos desarrollando procesos de comunicación bidireccional, porque siempre estamos buscando retroalimentación, siempre estamos buscando, porque nos está congregando para trabajar el producto, el servicio, y necesitamos retroalimentación, necesitamos la respuesta, necesitamos la recepción del mensaje y necesitamos cómo agilizar los procesos y dar cuenta de lo que se accionó. Entonces siempre estamos en un proceso bidireccional. Eso es una característica importante de la empresa. En cambio, cuando el elemento emisor siempre va a ser emisor y el receptor siempre receptor, entonces estamos en un proceso unidireccional, de una sola vía. Entonces, el mensaje es lo que quiere transmitir, lo que el gerente quiere dar cuenta hacia el subordinado. El subordinado genera el mensaje, recibe el mensaje y retroalimenta. Se hace emisor y entrega un mensaje al receptor, que sería ahora el gerente de mando medio o que también sería el gerente general, porque estamos diciendo bidireccional. ¿Qué características entonces tiene el receptor? Tal como el emisor tenía características, tenía un mundo de cultura, tenía, eh, digamos, inquietudes, tenía preocupaciones, tenía voluntad, tenía instrucciones. Lo mismo sucede con el receptor. El receptor también es una persona, hemos puesto énfasis en las primeras diapositivas. El proceso comunicativo se da entre dos personas, dos voluntades, dos culturas. Entonces, es una cultura. Tiene una formación, seguramente no será de alta formación como la del gerente general si fuera un operario, si fuera un jefe de área, tampoco, seguramente tiene dominio técnico, pero no tiene la educación formal de la universidad, del posgrado, en administración, en gerencia. Él tendrá su saber, tendrá sus conceptos, su cultura en lo técnico, pero ese mundo tiene que cerrar brechas en lo operacional, en lo administrativo, en la empresa. Entonces, el operario tiene que saber que en un mundo de empresa está desarrollando todo un escenario de teorías, de conceptos relacionados al producto o al servicio que desarrolla la empresa, ¿no? Entonces, pero maneja una cultura necesaria, una cultura elemental que también el gerente general conoce. Entonces, los dos manejan una cultura, los dos manejan una realidad de producción del producto, de servicio. Entonces, esas dos realidades, esas dos características importantes son las que entran en interrelación de gerente y operario, de gerente y mando medio, de gerente y jefe de área. Cierra el proceso de comunicación. Entonces, el receptor, nos estamos dando cuenta de que él es el que cierra el proceso de recepción. Entonces, es el que recibe el mensaje, es el que al final recoge todo aquello que tiene que decodificar en los códigos que han sido implementados por el emisor y él cierra. Entonces, el mensaje dirigido a un operario ahora se ha entendido y el operario activa todo aquello que espera el emisor. Entonces, decodificado, el mensaje es completamente puesto en marcha y aquí cierra el proceso, aun cuando cierra solamente entre comillas, porque no, en realidad no lo cierra, porque el accionar en una empresa no es un accionar final, sino es un accionar, pero es un rendir cuentas. Entonces, si el receptor ha sido un operario, entonces de la comunicación recibida, del mensaje recibido, decodificado del emisor, el accionado y comienza a reestructurar todo aquello que es respuesta. Se ha accionado de tal manera, se han obtenido tales resultados y comienza el proceso de emisión de el mensaje hacia el jefe de área, hacia el gerente de mando medio o hacia el gerente general, rindiendo cuentas de todo aquello que se ha accionado, que se ha ejecutado en función del producto, en función del servicio. Entonces, se desarrolla el feedback. Por eso decíamos solo
decimos que cierra el proceso de comunicación en el sentido de que aquello que tenía como fin último la llegada del mensaje al receptor se ha dado en él. Y una característica es que él recibe, decodifica y cierra el proceso. Pero genera un nuevo proceso que es de retroalimentación, de feedback. Entonces, regresa el mensaje con la ejecución de aquello que esperaba el jefe de área, el gerente de mando medio o el gerente de alta jerarquía. Entonces se desarrolla otro proceso, otro proceso comunicativo que nosotros vamos a conocer como retroalimentación, como feedback. Eh, Al aceptar el mensaje, él ha decodificado, él ha tenido una percepción del mensaje y lo ha implementado y lo retroalimenta hacia sus superiores. En una empresa, por ejemplo, aquí hay una casuística. Las respuestas a memorandos es una actividad del receptor. Entonces recibió un memorando del gerente general, del gerente de mando media o del jefe de área, recibió un memorando. Entonces ahora él puede emitir también otro escrito, otro memorándum, con la acción específica que se solicita. Entonces las actividades que se han desarrollado han de ser, digamos, respondidos, han de ser, digamos, implementados hacia el jefe de área, hacia el gerente de mando medio, hacia el gerente general, con la información solicitada, con las acciones desarrolladas, ha de ser informada. Se genera el proceso de devolución de información con acciones implementadas. Entonces se eleva el informe, se eleva lo que se ha querido accionar desde el emisor. En un memorando, el gerente tenía una intencionalidad. Entonces el operario, el jefe de área, el gerente de mando medio, da cuenta de esa intención. Habiendo actuado, informa cómo ha resultado aquello que el gerente general o el gerente de mando medio ha requerido. Entonces, entrega su retroalimentación, su feedback y comienza un nuevo proceso. Entonces, como características del receptor tenemos que al momento de elaborar una respuesta, se convierte inmediatamente él en un emisor. Por este motivo se dice que el proceso de comunicación es circular, entonces no se, digamos, finaliza cuando el gerente emite un memorando y lo recibe el operario o lo recibe el jefe de área o lo recibe el gerente de mando medio, sino más bien es un momento de entrega de información, pero que no queda ahí, sino siempre se está esperando respuesta, porque estamos diciendo, en la comunicación organizacional, nuestra comunicación es cíclica en la consecución del producto, en la consecución del servicio, siempre se está requiriendo el retorno de la información con el accionar que se había pensado, con la intención que se ha logrado implementar. Entonces viene el informe, viene aquello que da cuenta de lo que se ha ejecutado. Ahora, esta respuesta puede ser oral o puede ser escrita. La elección depende de el emisor o también depende del receptor. Entonces, si el emisor ha generado una comunicación escrita, ha generado una comunicación electrónica, el subordinado puede optar estos medios. Escrito, responder con escrito, electrónico, responder con electrónico, o puede conjugar. Recibió un memorando escrito, entonces desarrolla la actividad y si es de tal naturaleza la inmediatez de la respuesta del informe, en una entrevista con su superior puede desarrollar el descargo a ese memorándum. Quiere decir, la información que requería el memorándum. Entonces, se puede... O también con un correo electrónico podría devolver la información o con otro escrito que es naturalmente lo recomendable porque hay un memorándum. Entonces, otro escrito también reporta la respuesta frente al accionar de todo aquello que tenía intención el mensaje. Entonces, hay elementos y funciones de la comunicación
en la empresa. Nos estamos dando cuenta inmediatamente. El emisor funciona de modo expresivo, el mensaje desarrolla un mensaje poético, el receptor una función conativa, el emisor una función expresiva. Es todo él que emite un mensaje, pues, toda la cultura, todos los intereses, todas las inquietudes, todas las motivaciones, la instrucción que desea desarrollar, todo, toda la persona del emisor está comprometido en el mensaje. Y de él dependerá cómo ese mensaje viaje limpio, sin ruidos, pertinente, específico, conciso, para que no crea ambigüedad ni se malinterprete, sino se ejecute inmediatamente las acciones que tiene como intención. Y el mensaje precisamente está transmitiendo, está utilizando esos códigos para que llegue del modo más adecuado. El receptor en su función conativa es el sujeto o los sujetos que reciben el mensaje y utilizan esta función porque llama la atención del receptor e influye en su comportamiento. Entonces hay cualidades del emisor y receptor. Hay cualidades físicas. Son dos personas que están en conjunción de mundos, porque estamos diciendo que en el proceso de comunicación están ingresando a establecer vínculos, un mundo de formación académica con un mundo de formación técnica, cerrando brechas comunicacionales, cerrando brechas conceptuales, solamente concentrándonos en los propósitos de la empresa, solamente concentrándonos en la producción del producto, en la producción del servicio. Entonces existen dos personas en interacción. Entonces aquí los dos requieren de las cualidades físicas. Entonces sería una barrera que alguien fuera mudo en una entrevista. Sería una barrera que alguien fuera tartamudo en una entrevista. Sería una barrera en este proceso de comunicación que alguien estuviera afónico, incapacitado para hablar en un momento o ya definitivamente. Entonces, tendríamos deficiencias para la comunicación. Entonces, las cualidades que se requiere del emisor y del receptor han de ser las que están prefiriéndose como canal. Entonces, si preferimos el canal tecnológico, será imprescindible que el emisor tenga sus aparatos tecnológicos en óptimas condiciones, con conexión a Internet, como vemos en la imagen. Lo mismo que el receptor. Si no tuviera esa realidad, si el gerente general tiene sus condiciones tecnológicas de última generación, porque él es el gerente general, es el jerarca de la empresa, pero se dirige a un operario, un correo electrónico, y el operario no tiene más que un celular, pero un celular que solo responde llamadas y no tiene correo electrónico en el celular, y tiene que ir a casa para ingresar a su computadora para recepcionar el correo electrónico. Entonces, lo más natural que esa comunicación termine postergándose. Y lo que nosotros en la empresa no queremos es precisamente dispendio de tiempo. Entonces, se ha de cuidar que las cualidades del emisor y del receptor en las cualidades físicas han de estar equiparadas. En otros entornos, el gerente ha de asegurarse que todos los integrantes de la empresa tengan todos los elementos posibles para utilizar los canales que están prefiriendo, los canales que está capitalizando la empresa. Entonces, debería dotarse a todos los integrantes de estos canales para asegurar que la comunicación será oportuna y la retroalimentación será pertinente. Solo así se puede garantizar, si no, todo se posterga y las acciones tampoco se ejecutan y los procesos podrían demorar las metas, podrían, digamos, deparar ciertas dificultades en la consecución de los objetivos y nuestra misión nunca llegaría a ser una visión alcanzada porque estaríamos postergando procesos. En cualidades intelectuales también hemos dicho, el emisor, el receptor, han de lograr
cohesionar esos dos mundos, cerrar la brecha conceptual teórica, engarzar en la visión compartida ambos mundos. Entonces, todos hablando del producto y hablando del servicio que ejecutamos en la empresa, sí deberíamos estar capacitados, integrados. Para ello necesitamos el coaching en la empresa, el coaching comunicacional, para que esa brecha esté cerrada, esa brecha no esté fracturada, de tal manera que gerentes y operarios y jefes de área y gerentes de mando medio trabajan con naturalidad en el mundo empresarial sin mayores diferencias, sin mayores distancias. Sin duda eso también pasa por el sentido común, es decir, no es nada más tener todo lo necesario en canales, en aparatos electrónicos, sino también en el sentido común mínimo para las comunicaciones, para la versatilidad de las comunicaciones, para la agilidad de las comunicaciones, para la aceptación de las comunicaciones, para la percepción del mensaje de modo regular, de modo como se está pensando, para no tergiversar, no tener dificultades en la implementación de la acción que se requiere. La sensibilidad también es una cualidad que emisor y receptor han de cuidar. Capacidad para compartir el espectáculo de la vida y de los hombres, emociones y pasiones. En las entrevistas, en la entrega de las órdenes, en la entrega de las instrucciones, en la implementación de las acciones. Entonces, estamos diciendo, como es un mundo de comunicación el que estamos analizando, solo el 15% está en palabras, el 85% está en emociones, en pasiones, en sentimientos, en rostro, en cuerpo. Entonces, todo el ser humano se está comunicando. Entonces, capitalizar la sensibilidad en el emisor, en el receptor, también es una tarea de coaching en recursos humanos. Imaginación, procurar la imaginación, la memoria, la profundidad de los mensajes, la meditación y seguramente también esos procesos han de involucrar la laxitud, la relajación, la serenidad como procesos importantes para capitalizar los procesos de comunicación entre el emisor y el receptor. La posesión de una cultura general, de conocimientos generales, lo que decíamos para cerrar las brechas, entonces no podremos nosotros seguramente salvar los déficits en el operario, en el técnico, con respecto a las habilidades gerenciales mayores de la alta jerarquía, pero sí podemos concertar términos importantes, generales, un idioma general en la empresa y todos hablar el mismo idioma, operarios, técnicos, gerentes, y entendernos. Entonces los mensajes tendrán mayor fluidez porque todos sabremos de qué estamos hablando en tal momento, de qué estamos hablando en determinada situación. Y también no está de más, existen cualidades morales, éticas y axiológicas. Entonces, hemos hablado de que el gerente, por muy empresa, por muy administración, por muy jerarquizada que sea, ha de cuidar esos escenarios. No avasalla, no falta el respeto. Entonces, no es impulsivo, no es emotivo, no es emocional, sino más bien es objetivo, es ético, es justo, es honesto. Y hemos dicho nosotros, no solamente por los propios mundos axiológicos, sino por el mundo de rentabilidad, de productividad, de los valores en la empresa. Entonces, la práctica de la ética, de la moral en la empresa no solamente es un interés axiológico cualitativo, sino es un interés económico. Hemos dicho que un operario puntual es un operario que produce más. Un operario puntual es un operario que produce rentabilidad mayor. Entonces, un operario honesto, lo mismo, un operario justo, los valores desde la mirada económica. Sin duda, estos valores tienen que estar calzados en el gerente general. En los gerentes tienen que estar porque él está desarrollando comunicaciones y la comunicación
está en el entorno ético, se envuelve dentro de unos valores que él tiene que observar para que la comunicación, para que el mensaje sea llevado de mejor modo y sean entendidos en ese concepto y sean percibidos de esa naturaleza. Entonces un mensaje llega con el peso del respeto, con el peso de un valor dentro de la comunicación y se recibe de mejor modo y la comunicación es más amigable. Y nuestro propósito no es que sea amigable, nuestro propósito es que al ser amigable sea entendido y sea ejecutado. Lo que el gerente quiere es la ejecución de los mensajes, la ejecución, la acción de los mensajes. Entonces, por eso imbuye el mensaje de un mundo ético, de valores. Por ejemplo, tenemos un memorándum. Un memorándum es un escrito breve por el cual se intercambia información entre distintos departamentos o entre jerarquías de una organización para comunicar alguna indicación, recomendación, instrucción, disposición, etc. Su uso más habitual es para transmitir información de un responsable a sus subordinados. Se ha entendido que el memorándum es un monopolio del gerente hacia los subordinados, pero no necesariamente. Y no necesariamente solo para términos de sanción, de castigo, de despido. El memorándum también es para términos de felicitación, para términos de invitación a una junta, a una reunión. Entonces, se ha de entender como un instrumento de comunicación, más que como el monopolio solamente de registrar informaciones de decisión final de un gerente, sino más bien como una comunicación que genera nada más los procesos de coordinación y ejecución de las actividades para la producción del producto o para la producción del servicio. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Luego analizamos tipos de memorándums. Uno simple, el cual va dirigido a una persona en particular para transmitir un mensaje directo para la realización de acciones, recordar políticas, etc. Uno múltiple, dirigidos a un grupo de personas que deben conocer o recordar un asunto específico y que es de interés común. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Luego vamos a caer en la cuenta de qué partes son necesarias para un memorándum y cómo han de ser redactados. Ustedes se están dando cuenta en estos tres pequeños ejemplos. Un memorándum no necesariamente consta de 5 párrafos. Por ejemplo, 2 renglones. Lo más concreto posible, lo más claro posible. Aquí no nos interesa entregar emotividad, no nos interesa entregar subjetividad, no nos interesa interaccionar de modo emocional con los subordinados, sino interesa la indicación, la petición, el requerimiento, la acción puntual, precisa y concisa. Por medio del presente, me permito informarle que en esta fecha se ha autorizado el reglamento de las políticas de seguridad informática, así como el reglamento para el uso de la red CISES. Sin otro particular, doctor Francisco Mendieta, director general, a quien le está enviando al magíster Jorge Preciado, director de telemática. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un memorándum? ¿Qué tiene un memorándum? Fecha y lugar de emisión. Importante porque hemos dicho que las comunicaciones en la empresa dejan rastros y quedan evidencias. Entonces, nosotros necesitamos evidenciar que tal comunicación se ha desarrollado. Queda lugar y fecha de emisión. Fue antes o después de la acción ejecutada. Entonces, necesitamos lugar y fecha de la emisión del memorándum. A partir solo de esa fecha, de esa hora, entra en vigor. Entonces, uno puede accionar sin tener el memorándum y generar toda una catástrofe en la empresa, en las máquinas, pero si nunca había la orden, pero nosotros ya lo habíamos dispuesto y la orden recién venía en otra hora, en otro día. Entonces,
Tenemos las evidencias para responsabilizar al departamento. Destinatario, como el nombre lo dice, ¿a quién va dirigido? Asunto, el tema central, definido, corto, preciso, claro. Remitente, la persona responsable, directamente determinado. No es, digamos, un anónimo, no es atomizado, sino responsabilizando a tal persona, a tal departamento, a tal jefatura, a tal gerencia de una determinada acción que tiene que ver con la producción del producto o con la producción del servicio que desarrollamos en la empresa. Pie de página es opcional y a quién se está enviando la copia, al gerente general, al gerente de comunicaciones, se tiene que evidenciar, se tiene que dejar rastro de esta comunicación. ¿Cómo hacer un memorándum? Debe estar membretado porque es una comunicación oficial de la empresa. Debe ser muy puntual y breve. Hasta ahora hemos visto 4 tipos de memorándum. Aquí solamente tenemos 2 renglones de comunicación, memorándum. Entonces, no hay por qué abundar. En el memorándum no estamos buscando congraciarnos, no estamos buscando desarrollar movimientos emocionales, sino más bien estamos buscando solamente desarrollar una instrucción. Estamos desarrollando solamente la ejecución de alguna actividad puntual. Entonces el memorándum tiene 2 renglones. Debe ser muy puntual y breve, por eso debe ser muy puntual y breve. Fácil de leer y de asimilar. Que no haya ambigüedad, que no se pueda malinterpretar, sino inmediatamente ejecutar la acción que demanda la instrucción, la indicación. ¿Qué información debe contener? Todo lo referente a la empresa o dependencia. Puede invitar a los colaboradores. Por ejemplo, aquí decíamos, no es un monopolio solo de sanción, de despido, porque así se ha entendido el memorándum como una llamada de atención. Me llega el memorándum, todos ya estamos temblando. En cambio, llega el memorándum y es para invitar a una junta de gerentes, a una junta de jefes de área, a un evento específico. Es una invitación. O para felicitar por un logro obtenido. Poco se hace uso de un memorándum para ello. Entonces, si uno recibe memorándum de gerente general, ya uno está pensando, ya me están despidiendo, ya me están llamando la atención, es la última palabra que... En cambio, leemos felicitación, invitación. Entonces, dejar de utilizar ese prejuicio y lograr utilizar este recurso para mejorar las comunicaciones. Ordena la entrega de un trabajo ya estipulado. Informa sobre nuevas disposiciones. Generalmente es hecho en media carta para la brevedad. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de la comunicación? Al fin y al cabo, entonces, tenemos las características del emisor, las cualidades del emisor, características del receptor, cualidades del receptor. Ahora estamos desarrollando un proceso específico, un modelo de comunicación gerencial, de comunicación administrativa. Pero ¿en quién recae la responsabilidad de la comunicación? En realidad, en el emisor y en el receptor, en realidad en todos los actores comunicativos. Sin embargo, se debe resaltar que esto debe implicar comunicar a la sociedad, al negocio, a la empresa, los impactos positivos y negativos generados por su actividad. Entonces, una operaria, entonces una jefe de área, un gerente de mando medio, un gerente de alta jerarquía, lo que está desarrollando en la empresa, en el negocio, solamente es impacto positivo, impacto negativo generado por su actividad. Solo estamos en función del producto, en función del servicio. No tenemos otra ocupación. Nuestra comunicación es en función del producto, en función del servicio. Entonces será reducir los costos para la producción del producto, reducir los costos para la entrega de servicio al cliente final. Ese es nuestro mundo. No podemos comunicarnos en una empresa de otra naturaleza, con otros fines, sino nuestra comunicación es en el producto, en el servicio.
cada uno de los emisores, de los receptores en la empresa, tenemos esa grave responsabilidad de comunicarnos solo en esos términos. La responsabilidad social empresarial trae inherente el concepto de la comunicación responsable. Entonces, estamos en el mundo técnico de operadores. Nos comunicamos en esos términos, solo en cuestión del trabajo. Estamos en una empresa, estamos en un negocio. Nuestro propósito está fijado en 5 años, nuestra visión, todo nuestro actuar, todo nuestro diario, digamos, nuestra jornada laboral está en torno al producto, está en torno al servicio. Nuestro lenguaje, nuestra información, nuestra comunicación es con respecto al producto, con respecto al servicio. No estamos en un escenario de recreación, estamos en un escenario laboral, empresarial, de negocio. Entonces, todo nuestro flujo de comunicación es en torno al producto, al servicio que desarrollamos. ¿Cómo, cuándo y por qué las empresas deben comunicar su gestión en responsabilidad social empresarial? Así como la necesidad de establecer un diálogo fluido y continuo con sus grupos de interés, son aspectos que ninguna organización debe dejar pasar por alto si tiene como objetivo ser ambiental, socialmente responsable. Entonces, ya como responsabilidad social, cómo nosotros nos proyectamos hacia la sociedad y qué proyectos asumimos para generar ese impacto en la sociedad. Existen 2 criterios para la responsabilidad de la comunicación. La comunicación responsable, clave para el fomento de la responsabilidad social empresarial, gira en torno a 2 grandes cuestiones. ¿Cómo hacer más responsable la comunicación? Fíjense ustedes, ¿qué hemos dicho? Coaching del emisor, coaching del receptor, cerrar la brecha de culturas y generar una visión compartida, un idioma común entre emisor y receptor. Entonces, qué interesante este concepto. Luego, ¿cómo aplicar criterios de responsabilidad empresarial a las direcciones corporativas de comunicación? ¿Cómo debe comunicarse la responsabilidad social empresarial para aportar información realmente valiosa para la sociedad y deshacerse de cualquier posible percepción de la comunicación de la gestión empresarial? En responsabilidad social empresarial como meramente publicitaria. Entonces, no solo restringirlos a la mercadotecnia, no solo restringirnos a la comunicación del marketing, a la publicidad, sino sobre todo cuidar esos escenarios internos de proceso de comunicación. La responsabilidad que tiene la organización, la responsabilidad que tiene el gerente en entrenar al personal en esos escenarios comunicacionales para capitalizar los procesos comunicativos entre el emisor y el receptor. Hemos desarrollado características del emisor, mensaje y receptor, responsabilidad y procesos de la comunicación como nuestro cometido, y vamos a abordar otros temas en otras oportunidades. Ahora hemos dilucidado acerca de estos temas sumamente importantes en la gerencia, en las habilidades gerenciales, en el gerente, en el emisor, en el receptor, las cualidades y todas aquellas implicancias y todos aquellos postulados que hemos de cuidar como gerentes y como teóricos en la administración. Agradecemos su atención en esta sesión en la Cámara Peruana de Comercio Exterior.